tal? Muy buenos días. Soy Aurora Retes. Bienvenidos a su programa Voz Empresarial. Pues empezamos este día con una información importante. La información importante es que estamos en el ombligo de la semana, que es miércoles. Y de verdad, mientras el gobierno federal exime a Estados Unidos por el asunto de la entrada de dos personas que son de la CIA, desgraciadamente murieron en un accidente, toda la carne al asador a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua. Ella ayer no asistió a la atenta invitación que le había hecho el Congreso a la gobernadora, diciendo la gobernadora pues que el Estado no le aprobó porque a quien le tiene que rendir en este federalismo que supuestamente existe es al Estado de Chihuahua. Pero en fin, los de la 4T, olvídense, enloquecidos, como cacería de brujas en contra de esta mujer. También, por otro lado, se me hace muy extraño que para el 27 ya se estén perfilando toda la cargada política de Morena. Ayer Arturo Ávila, este vocero que nadie quiere más que Morena, dijo que los 17 estados los va a ganar Morena y de calle. O sea, que la oposición no existe, ni la ciudadanía tampoco. Ya casi decía que el INE lo tienen alineado, ¿no? También, o sea, esto es la política. Lo trágico es ayer, una familia joven con su negocio en la Ciudad de México, el señor tenía una farmacia, 47 años, sus hijos de 12 y 17 años, unos adolescentes, y su esposa de 40 y tantos años, también muy joven, fueron asesinados por el crimen organizado por extorsión. Eso no se dice en la mañanera. Es una tragedia para el pueblo mexicano. Mientras ellos quieren prolongar el poder hasta el 2030, 2040, la ciudadanía, estos eran gente decente. Una familia que tenía una farmacia, este señor, que daba un servicio a la colonia. Lo encuentran con un puñal atrás, con un letrero que decía, por no pagar la extorsión. Claudia Brugada le pide a los medios de comunicación de la Ciudad de México que por favor no comenten estas cosas, porque ya viene el Mundial. Y entonces la gente se va a asustar y no va a venir a México. Pues no sé si vaya a venir o no, a lo mejor la gente, como estamos tan evadidos, los precios de los boletos para entrar al Mundial, carísimos. Nunca se había visto precios, o sea, va a ser una elite. Así los que asistan de verdad a un partido de fútbol aquí en México, va a ser la elite de plano. Un boleto a un solo evento, 30,000 pesos. O sea, la locura total. Pero bueno, la tragedia de México es esta. Los temas importantes a esta familia, imagínense los familiares de esta familia, la mamá de ambos señores, de la abuelita de estos jóvenes. ¿Quién se va a acordar de ellos? Mañana, ya más tarde, se va a abrir una carpeta de investigación. Más tarde es una estadística indiferente ante la tragedia familiar. Podemos contar en México, somos 140 millones de personas. ¿Cuántas familias están ahorita enlutadas por situaciones donde ya el crimen organizado ha hecho de las suyas? Pues yo no entiendo, ni voy a entender nunca que un gobierno que se dice humanista, que se dice, pues la alta popularidad de la presidenta es 70%, pues yo no sé cómo le hacen, Quizás el 70% de popularidad es porque la conocen, porque si ya estabas tú a la disección de su gobierno en seguridad, en salud, en educación, está reprobado el gobierno actual. Entonces, a lo mejor sí es, en popularidad es en cuanto a que sí es muy conocida, pues las mañaneras es una plataforma pues muy, muy buena, ¿no? Una plataforma muy buena, pagado con recursos de los impuestos de los mexicanos para estar visibilizándose. Ayer también la presidenta dice que la secretaria del Bienestar
le pidió la renuncia y todo el mundo sabemos que va como dirigente de Morena. No lo dijo porque tiene, pues de alguna forma hay decoro, ¿no? Todavía. Y que la otra se va, y que otra señora, una Leti, Miss Leti, le dicen que va como, ¿cómo se llama? Como secretaria del Bienestar, donde está toda la lana, donde están el billón que se presume por parte del gobierno que está repartiendo. En otros países, imagínense, la secretaria del Bienestar se va, ella con un perfil bajo, la señora buena, tiene una data de 13 millones de personas a quien se les da bimestralmente un recurso. Esa data ni modo que no sea usada. En fin, lo que creíamos que se había desaparecido la fusión de gobierno con política, pues no, Morena sigue igual. Morena sigue fusionado el gobierno con la política. En fin, la 4T duplicó la deuda, dice aquí otro periódico. El Diario de Yucatán denuncia que la 4T en 7 años pasó de 10 billones a 20.5 billones en 7 años. Los mexicanos debemos un lanón. ¿Y esta lana dónde se está yendo? Pues a esos programas complejos, a esas obras emblemáticas como el Dos Bocas, que no termina de arrancar, el Tren Maya, que van a ser rentables ¿cuándo? Pues quizás nunca. Quizás nunca, ¿eh? Y le va a seguir costando al erario, pero bueno. También se menciona que la presidenta Sheinbaum, definitivamente ella baja 33% gasto militar en México con la presidenta Sheinbaum. López Obrador, fíjense nomás la friolera cantidad que gastó. López Obrador gastó en el 2024, 20,000 millones de dólares apoyando al ejército. Ahorita en este año de la presidenta solamente van 13,000, que tampoco es una cantidad despreciable. Digo, para ser un país en paz, pues las cantidades, imagínense que se apoyaran con los 20,000 millones de dólares o los 13,000 millones de dólares que se han metido ahorita al ejército en escuelas, en salud, sobre todo en la salud, que es el principal activo de los mexicanos. Precisamente ahorita vamos a entrevistar a la gerente de Hospital San José, Yolanda Velasco, una mujer comprometida con la salud y la calidad de vida de nosotros, los hermosillenses y los sonorenses. Vamos a mensajes y vamos a regresar con ella. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Concluimos con éxito la primera etapa del nuevo libramiento norponiente, así como el paso a desnivel en Colosio y Solidaridad, y 11 cruceros de concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte y seguimos mejorando vialidades principales como la República de Panamá, Reforma, Reyes, Olivares y Zaguaripa. Y no paramos, duplicamos el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas
para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Muy buenos días, gracias Yolanda por aceptar esta entrevista. Te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista y que nos permitas convivir, conocer esta vida tan entregada a la salud, tan entregada a los sonorenses, a los hermosillenses que visitan este importante grupo y hospital que es el Hospital San José de Hermosillo. Yolanda, yo te quisiera preguntar tu vida personal, raíces y tu familia, de verdad. Cuéntanos sobre primeros años de tu vida. Cuéntanos cómo te dedicaste a esta profesión pues tan entregada, porque cuando uno va a un hospital, yo siempre he dicho, híjola, las enfermeras son el corazón de los hospitales. Platícanos, ¿cuál fue el ambiente de tu infancia que te invitó a trabajar en esta noble profesión, Yolanda? Buenos días y mucho gusto. Gracias. Curiosamente, en mi familia no existían antecedentes de que alguien se hubiera dedicado al área de la salud. Sí. Pero yo de niña, mi mamá estuvo enferma y entonces yo pensé que la mejor forma de lidiar con este tema era aprender a cuidarla. Cuando era pequeña yo pensaba que me gustaría ser maestra y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad yo me incliné por el área de la salud precisamente por la necesidad que tenía de saber cómo cuidar a mi madre. Mi madre falleció cuando yo apenas llevaba un año estudiando, y desgraciadamente pues estaba muy joven, me quedé huérfana de madre, con 7 hermanos, la mayoría pequeños, más pequeños que yo. Entonces me fue un poco difícil esta situación, pero descubrí que la enfermería realmente encontré esa vocación sin yo saber que realmente me iba a gustar tanto, ¿no? Y a través de los años, pues he descubierto que esta era realmente mi pasión original, pero pues a veces es como muchas cosas que hacemos que no sabemos si nos van a gustar o no, pero resulta que le encontré tantas cosas maravillosas y de veras que no estoy arrepentida de haber trabajado tantos años en esta área de la salud, que tiene tantas oportunidades realmente para el personal de enfermería. Oye, pero estoy viendo que esto fue en Guadalajara, ahí estuviste, te regresaste a Hermosillo, pero tener 16 años y estar realmente llevando la vida de tus hermanitos, pues fue duro. Entonces, has tenido realmente una resiliencia y una maternidad temprana, Yolanda. O sea, empezaste muy jovencita. Realmente fue temprano. Yo nací exactamente en Guadalajara, Jalisco. Y sí, realmente, y ya la maternidad en realidad la viví a partir de los 16 años. Yo me embaracé a esa edad, tuve que dejar la escuela, tuve a mi hijo a los 17 años y posteriormente pues ya tuve que volver a reiniciar la carrera de enfermería, ya casada, ya con hijos, inclusive ya cuando empecé yo a estudiar yo ya tenía 2 hijos. Mis hijos, la más pequeña, cuando comencé de nuevo a retomar la carrera, porque sabía yo que sí tenía yo que hacerlo, ¿no? Era una necesidad además económica y además era una inquietud que yo
me veía joven y yo pensaba, a pesar de mi corta edad y en aquella época donde la mujer casi no estudiaba, eh, yo sí tenía esa visión de que yo no quería ser exclusivamente ama de casa. Y además la misma necesidad económica en ese momento, pues también fue que me motivó a volver a entrar a la escuela. Y entonces, pero en ese momento simultáneamente tuve que empezar a trabajar. Empecé a trabajar en el Seguro Social a la edad de 18 años, pues ya con un hijo. Después ahí empecé a estudiar y trabajar. Tuve que hacer las dos cosas al mismo tiempo, llevar la casa, llevar a mis hijos, traerlos, y sin ayuda de una madre es muy, muy difícil. Pues se me presentaron situaciones muy difíciles, pero también esto me hizo, me puso a prueba a mí como mujer, y sobre todo me enseñó que cuando nosotros tenemos un objetivo muy claro, son retos a los que nos enfrentamos y nos hacen más fuertes realmente, y nos damos cuenta de que realmente podemos hacer muchas cosas, sobre todo, ¿verdad? Cuando queremos. Y nosotras las mujeres de veras que tenemos muchas oportunidades de desarrollo porque somos muy fuertes en realidad. Usted, por ejemplo, consideró, tuviste que posponer tus estudios, Yolanda, a fin de cuentas, por las circunstancias que nos estás comentando, pero el hacerte cargo de tu familia, ¿consideras que fue un sacrificio como una pérdida o como una etapa que te formó como la líder que eres hoy? Sí, sí, porque al final de cuentas, como yo era la hermana mayor, yo tuve que hacerme cargo en el momento, ¿verdad? Y desde antes, cuando mi mamá enfermaba, desde muy pequeña, yo siempre tuve que hacerme cargo de mis hermanitos. Tuve que cambiar pañales, hacerles comida, darles biberones, etcétera, etcétera, desde muy pequeña, desde muy pequeña. Entonces, eso me hizo, y también ejercer de alguna manera cierto liderazgo. ¿Por qué? Porque pues yo era la mayor, yo las tenía que guiar. En un momento dado mi papá tenía que trabajar. Entonces sí fue un poco difícil esa situación, pero después mi papá posteriormente, cuando él ya se casó, ya fue cuando yo quedé de alguna manera liberada de esa responsabilidad, ¿no? Qué impresionante, y ahora que nuestros jóvenes a veces quieren ser exitosos, ser reconocidos, sin tener, pues, sin atemperar, sin cribar su temperamento para hacerlo, para forjar un carácter que en el tiempo te va a dar las herramientas para cumplir tus metas, y sobre todo en un área, insisto, como la de usted. El tener, por ejemplo, su esposo Vicente, sus hijos Vicente, Carlos, Yolanda, Cristian, y tus metas, ¿cómo y tus nietas Nicole, Shane, Celine y Sabrina? ¿Cómo has logrado equilibrar una carrera tan exigente, insisto, con una vida familiar que también es exigente, porque hay que cuidar y educar? Sí, mira, en esta carrera, yo ya tengo pues muchos años, ya tengo más de 50 años trabajando, y me ha gustado mucho. Yo, de hecho, soy jubilada del Seguro Social. Trabajé ahí 27 años. Pero pues las oportunidades me han surgido porque he desarrollado habilidades en lo que es administración de hospitales, y eso pues digo me ha servido muchísimo para lo que estoy haciendo actualmente. Pero mi familia fue un punto clave porque fue una motivación muy importante, porque precisamente en función de la necesidad que yo veía que teníamos en ese momento. Mi esposo fue muy buen hombre, ya falleció hace un año, pero él siempre estuvo presente, fue un hombre realmente presente, realmente colaborador. Entonces entre los dos pues sacamos a los hijos adelante, no porque, pues a lo mejor porque son mis hijos, ¿verdad? Pero yo puedo decir que tengo unos excelentes hijos, unas excelentes nietas. Y en realidad ha sido precisamente por esa formación, esos acuerdos
que tuvimos que llegar, que me tuvo que ayudar muchísimo. Claro que tenía que colaborar él, porque si no, yo no hubiera sido posible que yo hubiera podido estudiar 3 años de enfermería, y tener que trabajar y tener que cuidarlos y tener la casa, etcétera, etcétera, cuando en ese momento pues yo no tenía posibilidades de pagar. En aquella época, curiosamente, como dato, no existían las guarderías, como ahora es una muy buena oportunidad para las mujeres, porque antes la única guardería que existía era la del DIF, pero esa pues era para gente que tuviera menores ingresos. Entonces, a nosotros, personal de otras áreas, pues ya nos consideraban que ya nosotros no podíamos accesar a esas guarderías. A mí me costó trabajo siempre tener que encontrar quien me los cuidara en casa. Mi esposo me ayudaba cuando él salía de trabajar, etcétera, etcétera. Pero eso también me ayudó muchísimo cuando yo tuve que también salir a estudiar a la Ciudad de México. A mí me becaron para que me fuera a hacer una especialidad de enfermería quirúrgica a la Ciudad de México. Mi esposo pues se quedó con los niños atendiéndolos porque fue por un año. Fue muy difícil para mí porque en aquella época los vuelos pues eran carísimos, ¿verdad? No había tantas líneas aéreas como había. Estamos hablando del 85. Que dicho sea de paso, también me tocó la experiencia de vivir el terremoto y yo estaba en uno de los hospitales que fueron muy dañados, que fue el Centro Médico Nacional, que ahora es el siglo XXI. Me tocó también vivir esa experiencia. Afortunadamente, pues no me pasó nada, pero sí vi el daño que causó ese terremoto en ese momento. Y yo sin poder regresar a mi casa, sin poderme comunicar, mis hijos en la escuela pues hasta pues los hacían llorar, ¿verdad? Les decían, yo creo que tu mamá está entre los escombros, etcétera, etcétera. Para las maestras, después cuando platiqué con ellas me decían que fue muy difícil para ellas evitar, porque ellos veían la televisión y los niños pues son inocentes al final de cuentas, ¿no? O sea, ¿qué van a saber? Ellos decían, no, pues si tu mamá está en México, quiere decir que ella está entre los escombros. Y claro que mis hijos pues lloraban, pues sí estaban en la primaria, están chicos todavía. Entonces sí fue una experiencia y en ese momento, pues bueno, para mí también ya adquirir un nuevo conocimiento en ese momento, entonces me permitió también acceder a una plaza de especialista, tener la relación directa ya con los cirujanos, etcétera, etcétera. Previamente, yo cuando ingresé al Seguro Social, y yo estaba en las áreas pediátricas, desarrollé mucha habilidad con los niños, tenía mucha habilidad con los niños, y eso también pues me ha servido muchísimo, ¿verdad?, en mi trayectoria. Y adquirir una nueva especialidad que fue en lo quirúrgico, he tenido la oportunidad pues de desempeñarme como enfermera quirúrgica, ayudando en pues todas las cirugías, ¿verdad?, con muchos cirujanos, afortunadamente. Después de eso yo ya me puse a estudiar una carrera administrativa, que hice administración y hice docencia. Entonces eso me permitió, la administración de los servicios de enfermería, poder adquirir el conocimiento y poder desarrollar esas habilidades para poder desempeñar otros puestos en mi carrera profesional. En un momento dado fui invitada por el delegado del Seguro Social a colaborar como supervisora a nivel estatal. A mí me correspondía supervisar todos los hospitales del Seguro Social de todo el estado de Sonora. Fue algo que también me dejó mucho aprendizaje y porque en realidad a mí me gustan mucho los retos, porque cada reto siento más que nada que es un aprendizaje que me fortalece. Y he tenido la oportunidad, precisamente esa oportunidad de que durante tantos años se me haya hecho, de veras es increíble que ha sido tan dinámica mi vida profesional, tan diversa en la misma área de enfermería, porque enfermería pues tiene varias secciones, ¿verdad? Entonces, pero es la enfermería general, pero además es la enfermería enfocada a la docencia, enfermería enfocada a la administración, enfermería enfocada a la atención directa de los pacientes, a la medicina preventiva, etcétera, etcétera. Y yo he tenido la ventaja de que he incursionado en todas las áreas. Entonces esto me ha dado un panorama más completo realmente y poder entender lo que realmente necesita
necesita un paciente. Fíjate que lo que estás contando, tu visión de una forma integral, pues, de lo que es la salud. Tú has sido pionera en la gestión administrativa de hospitales privados, en un tiempo en que esos puestos pues eran ocupados principalmente por médicos varones, esa es la verdad. ¿Cómo fue abrirse paso en este terreno como enfermera, como mujer, y decirles pues que una mujer tiene toda la preparación, todo el conocimiento para poder administrar, dirigir y ejercer liderazgo? ¿Has tenido algún obstáculo o simple y sencillamente se te ha dado suave? No es que se me haya dado suave, lo que pasa es que en esto, aquí hay algo muy importante. Cuando a mí me dice a veces el personal, es que no nos reconocen. Le digo, pues haz algo diferente, pues haz algo para que te reconozcan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros somos capaces de hacer. Y el compromiso que tenemos que asumir. Entonces, cuando te conocen, de veras, a mí afortunadamente me han llegado muchas oportunidades a mi puerta, de veras, sin tocarlas. A lo mejor toqué alguna cuando iba empezando, pero cuando ya te vas dando a conocer, te comprometes con tu trabajo y eres honesta con lo que estás haciendo, eres congruente con lo que haces y dices, entonces las oportunidades se van abriendo. Lógicamente, pues sí, tenemos que tener el conocimiento, pero el conocimiento viene de la mano con el desempeño. Entonces, si nosotros demostramos que realmente sabemos lo que estamos haciendo ahora, los hospitales son muy especiales, porque quien realmente sabe de hospitales y de atención, pues somos las enfermeras. Y yo creo que esa parte es la que ya están entendiendo en muchas áreas de la salud. Ellos saben perfectamente que las personas que nos dedicamos a la enfermería, pues sabemos lo que el paciente realmente necesita, porque estamos directamente relacionada con él. Al final de cuentas, sí llega el médico, puede ser el mejor médico, hace las indicaciones, pero las que las tenemos que llevar a cabo realmente somos las enfermeras. Entonces, somos las que tenemos que desempeñar precisamente toda esa serie de actividades para lograr los objetivos deseados. Porque, pues sí, en papel pueden quedarse muchas cosas, pero si nosotros no las llevamos a cabo, el paciente no avanza. No, de hecho te voy a hacer una cosa. Yo me acuerdo que he estado pues en Estados Unidos, en hospitales de Estados Unidos, y las enfermeras son bastante frías, muy frías. O sea, yo no sé, a lo mejor ese es el protocolo que tienen que seguir, porque en Estados Unidos pues todo ya ves que es muy complicado, ¿no? Pero aquí sí vemos a enfermeras amables, atentas, y eso yo siento que hay un valor diferenciador entre las enfermeras, en este caso sonorenses, y las de Estados Unidos, o las enfermeras mexicanas, porque realmente sí vemos, y a fin de cuentas el paciente necesita el apoyo psicológico, emocional, pues se siente debilitado en su cuerpo, necesita un ánimo, y ustedes como enfermeras se los dan, Yolanda. Sí, en realidad, aquí por ejemplo, en este hospital, pues nosotros, a mí me corresponde la selección del personal y yo soy muy cuidadosa en ese sentido. Afortunadamente he desarrollado esa habilidad para identificar las personas, ¿verdad? Sobre todo, porque bueno, como en todas las carreras hay mucha gente, ¿no? Pero hay gente que sí se destaca un poquito más. Aquí seleccionamos gente profesional, sí, pero además de profesional, ¿qué otra cosa queremos que tengan? Que sean empáticas. ¿Por qué? Y que sean amables, que sean cordiales, que cuando entren a las habitaciones, la gente se sienta apoyada anímicamente, ¿verdad? Porque lógicamente, pues nosotros hacemos lo mejor que podemos con nuestro trabajo, pero una sonrisa hace la diferencia. El hecho de que nos vean seguras, el hecho de que le expliquemos al paciente lo que le vamos a realizar, perdón, eso hace que la gente confíe en nosotros. Yo les digo, la primera intención es entrar, pero ¿qué es lo que el paciente observa? Primero nos escanean, a ver si venimos bien arregladas, si estamos con una buena presentación. Después, cómo nos van valorando,
conforme nos vamos platicando con el paciente, nos vamos acercando a él, nos van escuchando, cuando le explicamos su padecimiento y los cuidados que se les vamos a dar, entonces ellos empiezan a tener esa confianza. Ahora, en los hospitales, toda la gente nos volvemos vulnerables, nos dediquemos a lo que nos dedicamos. Así sea los príncipes y los reyes, siempre que llegamos a un hospital nos convertimos en personas vulnerables. Y eso nosotros lo sabemos, por eso tenemos que tener esa empatía, esa cordialidad, que si bien es cierto, hay padecimientos muy difíciles, hay situaciones que nosotros no podemos controlar, pero el trato, ese sí lo podemos controlar. Y ese sí, el paciente se merece esta atención. Perfecto. Yolanda, ¿cuándo llegaste al Hospital San José? ¿Cuál era tu visión llegar al Hospital San José como gerente de servicios de enfermería? ¿Con qué se encontró y qué fue lo primero que decidiste cambiar? ¿Cuándo fue? Bueno, yo ya tenía experiencia previa en abrir otros hospitales importantes de aquí de la localidad. Esas fueron mis primeras experiencias, por supuesto que eso abonó. Cuando a mí me llamaron para que apoyara en que era la organización, que es donde yo tenía mucha experiencia, en la organización de hospitales, sobre todo hospitales nuevos, que no son tantos hospitales los que se abren diariamente. Entonces, cuando me contrataron, mi visión fue esa precisamente, tener el mejor hospital, claro, lógicamente con el mejor equipamiento, lo más moderno, pues sí, pero también la parte humana, o sea, la parte profesional y humana, porque esa es la diferencia. Puede haber muchos hospitales en el mundo, pero la diferencia la hace el trato al paciente, que el paciente se sienta realmente seguro, que el paciente se sienta, que sienta la atención cálida, una sonrisa. Eso no nos cuesta, a nadie nos cuesta sonreír. Y es lo que yo les digo, muchachas, lo que regalamos es una sonrisa, o sea, eso no cuesta, de veras, háganlo. Y la gente se va a sentir bien. Y es cierto, cuando la gente hace sus observaciones, claro que lo menciona, ¿verdad? Esa parte, ¿no? Entonces, el compromiso fue ese. Asumir esa responsabilidad de organizar un hospital desde cero, porque pues sí, el hospital tiene aquí, ya vamos a tener, en junio cumplimos 19 años, pero yo fui contratada previamente precisamente para poderlo ir organizando, ir solicitando, pues todo lo que el paciente, todo lo que el hospital iba a requerir. Mientras estaba la construcción, pues yo estaba con la organización de tener las camas y la ropa y el instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Medicamento, todo lo que el hospital iba a necesitar para el arranque, ¿no? Para empezar a dar el servicio. Una pregunta, Yolanda. Por ejemplo, ahorita los hospitales privados están jugando un rol relevante en la salud de los mexicanos. Por el descuido, desgraciadamente, de la salud pública. Hay un descuido presupuestal, de visión, yo no sé cómo llamarlo, pero bueno, hay muchos diagnósticos sobre eso. Pero, ¿cuál es el indicador que de alguna forma, qué competencias son lo indispensables que antes no existían en una gerente, por ejemplo, de enfermería del siglo XXI? O sea, tú y yo somos del siglo pasado y del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que ves de diferente, sobre todo, insisto, en hospitales privados? Porque el gobierno, ya sabes cómo, pues tú estuviste ahí y es otra forma de actuar. ¿Qué es lo que ves esa parte? Bueno, aquí hubo un cambio muy importante, cuando yo empecé la medicina privada, también como directora de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces se dio un cambio, un giro totalmente. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a establecer requisitos en primer lugar de profesionalismo. O sea, la gente tenía el personal de enfermería tenía que ser profesional. Antes los hospitales que había, los hospitales privados, pues no lo tenían considerado. Ellos consideraban que pagar menos para ganar más, ellos pensaban que eso era lo mejor en ese momento. Bueno, cuando empecé yo a trabajar con lo que es la administración de la medicina privada, entonces, ¿qué fue lo que establecimos? Y eso hubo un cambio general, hizo la diferencia.
y estableció, porque antes los hospitales privados pagaban pues muy poquito y luego utilizaban puro personal que no estaba preparado pues, para pagarle menos, y se abrió esta oportunidad de trabajo para el personal de enfermería en el área privada. Entonces, aquí se le paga como personal profesional a la gente y entonces tiene la oportunidad de crecimiento, otorgamos becas, les damos capacitación continua, nosotros tenemos programas muy dinámicos. Entonces, una de las cosas por las que nos identificamos aquí en el Hospital San José es por tener programas académicos muy actualizados constantemente. Nosotros estamos siempre actualizando a la gente y eso es uno de los atractivos cuando vienen a pedir trabajo. Traen esa referencia. Es que dicen que aquí les dan muchas oportunidades, que aquí les dan becas para que hagan especialidades, etcétera, etcétera. Entonces sí hubo una diferencia en ese tiempo que pues cambió toda la dinámica de todos los hospitales, porque los hospitales se vieron la necesidad de contratar personal profesional. Eso fue muy bueno estamos hablando de los años 90 por allá. Tuvieron que cambiar porque resulta que la gente ya empezó también a ver la diferencia. Si ya empezaron los hospitales privados a contratar personal profesional y les pagaban más, bueno, pues ellos querían pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Lógicamente. Entonces sí hubo un cambio importante. Entonces ahorita nosotros pues ya estamos más posicionados, hay muchas oportunidades de trabajo en forma privada para la gente. Ahorita actualmente como están las situaciones pues a veces no se les hace ya muy atractivo en algunas instituciones trabajar, ¿verdad? Porque por las cosas que ya conocemos que no son las mismas condiciones que hace muchos años, ¿no? ¿Qué diferencia observa usted entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino en entornos hospitalarios? ¿O considera que el liderazgo efectivo, pues no, yo siempre lo he dicho que no tiene género, pero ¿cómo lo ves, Yolanda? Bueno, yo he tenido, pues no he tenido yo ningún problema, realmente. Sí. He tenido muy buena aceptación por parte de los directivos. He tenido muy buenas relaciones con los médicos, con los directores médicos, con los directores administrativos. Afortunadamente, ellos me valoran, me respetan, me dan mi lugar. Entonces, pues realmente me han dejado, o sea, hacer mi trabajo. Ellos tienen confianza en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero esto se va generando en base pues a resultados, ¿verdad? Lógicamente, porque sí, pues tiene que haber resultados respecto a eso. Entonces, hemos podido coincidir con los liderazgos. Liderazgo de lo que me corresponde a mí, del área de enfermería, pues yo no tengo mayor problema. Y aquí el área médica, pues tiene que ejercer su liderazgo en área médica, en área administrativa, etcétera, etcétera. Realmente ha sido muy buena interacción y han entendido que realmente no somos competencia, la verdad, somos complemento. Porque les digo yo, miren, en una organización todos somos un eslabón. Si no se juntan esos eslabones, no va a funcionar. Porque yo puedo necesitar del servicio de nutrición, de lavandería, de lo que sea. Pero si ellos no hacen su trabajo, pues lógicamente me va a afectar a mí como enfermera, porque yo soy la que estoy, sobre todo directamente con el paciente. ¿Qué le voy a ofrecer, verdad? Entonces, por eso es muy importante, como comentas tú, que se entiendan los liderazgos, que se entiendan los liderazgos activos, los liderazgos sin competencia desleal. Eso es muy importante, que les den el lugar a la gente que le corresponde. O sea, si eso es su especialidad, él expertise en lo que esa persona desarrolla, bueno, pues hay que darle, ¿verdad? Hay que darle su lugar y yo creo que en función de eso no debiera de haber problemas, No debiera de haber problemas. Una pregunta, la gente, ahora yo veo más enfermeros varones también, O sea, por lo general consideramos que es la mujer, por lo que tú has explicado, la forma como nos han educado a las mujeres de que somos atentas, familia, pero tú tienes ahorita compañeros enfermeros, hombres.
y muy buenos. Sí, yo creo que esto viene, yo siempre pienso algo muy importante que sucede. En las escuelas escolarizan, pero la educación es de casa. Entonces, independientemente de las escuelas que vengan, claro, lógicamente nosotros vemos la calidad académica de una o de otra, ¿verdad? Porque lo vemos reflejado. Pero la actitud realmente es personal. Entonces, aquí yo tengo excelentes enfermeros, de veras, que mis respetos y la gente feliz con ellos. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos han visto un nicho de mercado muy importante aquí en el área de enfermería. Y ellos igual se desarrollan igual que nosotras las enfermeras, no existe competencia. Podrá haber alguno que no quería ser enfermero y no quería ser enfermero, quería ser doctor y por alguna razón no pudo. Puede darse los casos, sí existen. Pero en realidad, yo tengo excelente personal de enfermería, hombres, mis respetos, mis respetos. Perfecto. Usted ha sido, pues usted eres prueba viviente, Yolanda, de la capacitación, de la certificación, del estar actualizada permanentemente, porque si algo cambia es la salud. O sea, y aquí no estás jugando que si el carro, estás jugando con la vida de una persona, adulta mayor, jovencitos, niños, bebés. O sea, yo creo que es algo, para mí, los que son enfermeros y enfermeras es un don que Dios da. No cualquiera, de verdad no cualquiera. Por los horarios que también tienen ustedes, pues. O sea, que no duermen, hay enfermeras jóvenes con hijos, imagínate, doble jornada, todo el santo día y luego te llegas a tu casa a seguirle. Pero a ver, ¿qué competencias técnicas y humanas consideras esenciales para una enfermera o enfermero de alto desempeño en el 26 y en los próximos 10 años? ¿Qué crees tú que deben de tener? Porque viene la telemedicina, la inteligencia artificial, los expedientes clínicos ya son digitales, o sea, viene una revolución. Cambio. Sí, en realidad sí, o sea, todo, yo creo que tenemos que, por ejemplo, como dices tú, ¿verdad? Nosotros que hemos pasado por varias generaciones, hemos visto las ventajas y las desventajas de todo esto, ¿verdad? Lo que significan las redes y la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo pienso que todas las herramientas que tenemos pues son muy valiosas, porque nos aligeran mucha carga. Antes pues sí nos ponían a leer y durábamos más tiempo en investigar y ahora todo eso se facilita, sí. Pero hay algo que no va a cambiar y pueden pasar siglos. La inteligencia artificial no nos va a poder sustituir, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el trato con el paciente, los procedimientos que nosotros realizamos, las competencias que tenemos que tener, van directamente relacionadas a hacerlo en forma personal. No se puede hacer a través de equipos. Por ejemplo, nosotros sí tenemos mucho equipamiento que nos favorece, pues sí le ponemos un monitor al paciente y nos da los datos de cómo están sus signos vitales y si tiene signos de alarma, etcétera, etcétera, sí. Y nos ayudan mucho todos esos equipos, por supuesto que hemos evolucionado de una forma muy importante. Aquí me podría amanecer diciéndote todo lo que hemos evolucionado desde que yo empecé. A mí me tocó todavía empezar lavando las jeringas, las agujitas y empacándolas, porque no existía lo desechable. Todo lo teníamos que lavar, hacer las gasas y etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas que ahorita en este tiempo pues ya vienen elaboradas. Pero lo que sí no vamos a poder sustituir es la atención de enfermería. No se va a poder. Sí, podrán mejorar más equipos, podremos tener más información, etcétera, etcétera. Pero el trato digno, el trato directo con el paciente, no lo creo yo que se pueda hacer con máquinas. Otra pregunta, por ejemplo, ahorita el turismo de negocios es el turismo de salud, perdón, es algo muy importante. Y el inglés se pone como una puerta a este turismo de salud. El Grupo Corporativo San José tiene uno en San Carlos, un hospital maravilloso. Ojalá que lo visiten.
maravilloso, funcional, de verdad. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna... El Hospital San José ahorita atiende a pacientes de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tan determinante es el inglés para una enfermera que quiere destacar en un hospital con vocación internacional y de turismo médico? ¿Cómo ves tú este asunto? De hecho, el personal de enfermería que ingresa aquí al hospital, a ellos en las universidades les están pidiendo el mínimo del 80% de inglés. Entonces, la gente que trabaja, la gente que está egresando de las universidades, ya lo tiene como un requisito obligatorio. Entonces, eso pues lógicamente nos favorece a nosotros. Cuando íbamos a abrir el hospital de Guaymas, uno de los requisitos precisamente era ese, que tuvieran preferentemente un nivel de inglés alto. Uh-huh. Y sí, hay mucha gente, aquí de hecho sí tenemos mucha gente que habla inglés, claro que sí. ¿Tienen algún curso ustedes de capacitación del inglés, sobre todo el inglés certificado, ¿no? Porque todo el mundo podemos hablar inglés, o mal o bien, sí, pero nos vamos a entender. Pero un inglés certificado te da una propuesta de valor diferente, porque sobre todo ustedes tienen que ser un inglés técnico, pues, por la información que están manejando y que no haya una mala interpretación con alguna frase mal hecha. ¿Tienen algún un plan ustedes? Sí, nosotros dentro de nuestros planes siempre fomentamos que el personal tenga el inglés, así es. Para terminar, ¿puedes compartirnos un ejemplo concreto en el que apoyar emocionalmente a una enfermera bajo su liderazgo tuvo un impacto directo en la calidad de la atención al paciente? O sea, ¿cuándo tuviste a alguien que le dijiste, cambia tu rumbo y te puede apalancar para hacer de alguna forma un trabajo más excepcional? ¿Algún ejemplo que te acuerdes? Pues curiosamente, yo creo que en toda mi trayectoria de alguna forma ha servido y bueno, y eso es por comentarios de la propia gente, ¿verdad? Que a veces me aborda gente que me dice, mira, tú no te acuerdas de mí, pero yo cuando era estudiante, tú influiste en mi toma de decisiones, me gustó esta especialidad precisamente porque de alguna manera tú influiste en que yo la tomara. A lo mejor cuando a mí me preguntan, claro que sí, o cuando observo gente que tiene cierto potencial, sí les digo, ¿sabes qué? Tienes un potencial muy especial para esta área. Entonces, sí vamos nosotros estimulando a la gente para que ellas mismas lo buscan, pero también nosotros observamos en su desempeño para cuál es el área que se desempeñaría mejor. Porque pues todo el mundo, ¿verdad? O sea, tenemos más tendencias a una cosa que a otras, aunque nos dediquemos a lo mismo, ¿no? Sí tenemos como ciertas áreas de enfoque que nos gusta, que nos sentimos más identificadas. Pero sí, como experiencia, he tenido muchísimas de gente que sí ha sido una influencia, claro, el ver que sí se pueden hacer más cosas. Esta presencia de la enfermera líder, etcétera, eso motiva a precisamente a esas personas que si ella puede, yo también puedo, ¿verdad? Entonces les digo yo, es que todo lo que nosotros queramos hacer lo podemos hacer, o sea, realmente no tenemos límites, los límites nos los ponemos nosotros porque realmente tengo que tener un objetivo y quiero ver que yo quiero llegar a eso. A lo mejor los caminos van a ser diferentes, pero todo es lo que yo quiera hacer. Debemos de tener objetivos muy claros, eso sí, porque si no tenemos, nos perdemos, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que tu vida es un ejemplo inspirador. O sea, ellos han visto o ven tu esfuerzo, tu compromiso en toda tu vida profesional, personal y familiar, y cómo has sabido malabarear y estar aquí presente, y te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista. Y te pregunto, ¿cuál sería el consejo más importante que tú le darías a una enfermera joven, recién graduada, que anda más perdida, que trae muchas ideas, pero realmente a veces ni siquiera sabe el compromiso que tiene que adquirir? ¿Qué le dirías? Pues en primer lugar,
tienen que ser honestas con ellas mismas. O sea, lo que yo les digo siempre, miren, nosotros, el ser honesto nos va a llevar a tener esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mentirnos a nosotros mismos. Nosotros nos vamos con nuestra conciencia a la cama y desde ahí se parte todo, ¿eh? Y todo lo que hagamos en la vida, porque yo cómo voy a dormirme sabiendo que no hice bien las cosas, o que me estoy equivocando, o que estoy cometiendo errores y no estoy haciendo nada para resolverlos. O sea, yo creo que la carrera de enfermería hay gente que lo ha tomado como una manera rápido de ganar dinero, y además de que, pues sí, hay mucho campo laboral, es verdad, hay mucho campo laboral en enfermería. Pero no es esa la diferencia. La diferencia es que des lo mejor de ti. Porque dando lo mejor de ti, el dinero va a llegar por añadidura, ¿eh? Ese va a llegar, va a llegar. Aquí lo importante es saber quién es quién y destacarse. Porque luego a mí no me vayan a decir, por favor, que no las toman en cuenta. Pues dense a conocer, hagan lo mejor de ustedes para que la gente se fije en ustedes. Es eso, hacer algo diferente que los demás no hacen. Entonces, a la gente hay que ubicarla. Estamos trabajando con vidas y las vidas no tienen precio. Totalmente. Si tú tuvieras la oportunidad ahorita, para terminar, de hablar ante un congreso de un estado de Sonora, por ejemplo, o ante la Secretaría de Salud federal, estatal o lo que sea, ¿qué les dirías? ¿Cuáles serían 2 propuestas muy concretas para mejorar la enfermería en Sonora? ¿Qué les dirías? Pues les diría precisamente que se preparen bien para tener esos elementos, y sobre todo que tomen al paciente en primer lugar, que lo vean como una persona, o sea, no como un número de cama, que no lo vean como una persona más, no, que la atención la hagan más personalizada. En función de eso, y sobre todo la de la preparación académica, yo creo que es la mejor manera como podemos preparar a un país para enfrentar esos retos. Y otra cosa, y muy importante, y eso yo lo he hecho en propuestas, ¿verdad? Que me han invitado a veces a hacer propuestas. Si nosotros, y hace mucho que se dieron esas propuestas, si nosotros tuviéramos la oportunidad, como enfermeras, de irnos a todas las áreas, a las áreas empresariales, a las escuelas, etcétera, etcétera. Si hubiera una enfermera que pudiera generar apoyo preventivo para la población, eso sería, de veras, estaríamos a otro nivel de la salud. Porque desde ahí comienzan los problemas. Si yo le comienzo a decir a un niño desde la escuela cómo se tiene que lavar los dientes, qué debe de comer, etcétera, él mismo no le va a permitir a sus padres que le den otra cosa. O sea, desde ahí comienza la enseñanza. La enseñanza aquí es muy importante. Si el gobierno tuviera esas plazas de medidas para tener prevención en las empresas, y poder detectar programas de salud donde yo detecte a la gente que tiene riesgos de enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas que cuestan mucho dinero a un país, entonces, oye, pues sería otro nivel. Yo propondría eso en un gobierno. Oye, la medicina preventiva, si yo la llevo a las secundarias, que no se me embaracen las criaturas, o en las preparatorias, que no consuman drogas, irme a las empresas, donde en las empresas yo le puedo decir a la gente, oiga, señor, usted está pasadito de peso, tiene que mejorar la alimentación, mire, se está haciendo diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el campo es inmenso, de veras, o sea, no tiene límites, y podríamos hacer tanto por la población, que yo en una de las ocasiones que me invitaron a un evento, y yo los propuse, digo, es que eso sería maravilloso, o sea, ir a las poblaciones vulnerables, a todos, y todos somos vulnerables al final de cuentas, porque yo a cualquier escuela que me vaya, a cualquier empresa que vaya, yo puedo ayudar, puedo fomentar la salud. Excelente. Yo me voy con una frase tuya. Sí.
Sí, Yolanda, yo me voy con una frase tuya, se nos acaba el tiempo. O se hacen bien o simplemente se hacen bien. Y nada de perder el tiempo, se hace bien y a la primera. Yolanda Velasco López, gerenta de enfermería, yo me iría con eso. O lo haces bien o lo haces bien y a la primera. Yolanda, muchísimas gracias y felicidades. Sé que el 30 de abril, el Día del Niño, o sea, mañana, terminas esta gran historia que va a seguir en tu vida, ¿no? Pero, ¿cómo te vas del hospital mañana, este último día? Yo la verdad me voy muy contenta realmente porque durante tantos años pues he hecho tantas cosas que yo he querido hacer y me han permitido hacer y eso pues es muy bonito porque al final de cuentas, pero también tenemos que ponernos un límite como personas, o sea, decir, bueno, hasta aquí porque ya hay límites de tiempo. Pero sí muy satisfecha realmente con el trabajo. He logrado hacer muy buenas amistades en todos estos años y eso pues es muy satisfactorio, o sea, conocer y luego estar rodeada de tanta gente joven es maravilloso, ¿eh? O sea, cómo nos enseña la gente joven también y cómo nosotros podemos enseñarle, cómo podemos influir precisamente en ellos. Pues muchísimas gracias, Yolanda, de verdad, felicidades. Ha sido un honor poderte entrevistar. Mañana pues vas a formar parte de la revista Osadía que estamos haciendo en Voz Empresarial y que de alguna forma, pues una mujer como tú es una inspiración para propios, para extraños, para el sector de enfermería, pero también para todos los demás, que la constancia de tu vida y tu compromiso, como dices tú, yo tengo una planeación, tengo metas y las he cumplido. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades, Yolanda. Sí, sobre todo que el personal vea que sí se puede, porque a mí me ven aquí sentada y me dicen, ay, usted seguramente nunca batalló en su vida, pero no tienen ni la menor idea. Ni la menor idea de las desveladas, de la angustia. No me digas eso, por favor, le digo, no. Digo, sí, hay que vivirlo y tú eres un ejemplo, Yolanda. Pues muchísimas gracias y bendiciones. Pues muchas gracias a ti, de veras, muy amable, gracias. Gracias, Yolanda. Pues se nos acabó el tiempo. Este miércoles, el ombligo de la semana, es un ejemplo de lo que México debe de tener, un ejemplo de esfuerzo, de convicción, de compromiso. Pero pues ahora no. Ahora todo lo queremos fácil. Pues no, nada es fácil si quieres ser grande. Por eso aquí en Voz Empresarial siempre hemos dicho, atrévete a ser grande. Pero tienes que pagar un costo que realmente va a valer la pena cuando la vida te diga, adiós, ya nos vamos, porque tenía solamente una. Bueno, pues efectivamente se nos acabó el tiempo. Atrévete a ser grande, es una elección de vida y nos vemos mañana, primero Dios.